Me parecía raro. Bueno, les quiero decir que eh, eh, voy anotando todo lo que ustedes me van contando de intereses y si bien todavía no subí nada, ya estuve buscando cosas para cuando lleguemos a las respectivas unidades donde se trabajen esos temas, compartirles algún material complementario más acorde a, a los temas que ustedes trabajan. Estoy buscando también traer a, bueno, va a haber una invitada para una de las clases eh, para que nos cuente su texto, qué sé yo, que en la próxima unidad. Y estaba buscando un compañero que se dedica a letras, que trabajaba desde como el plano más de la literatura, lo que tenía que ver precisamente con como las apropiaciones y traducciones de textos que vienen de Oriente en el universo literario argentino, para también invitarlo para esa unidad. Capaz le servíamos a Ezequiel, a los chicos de historia, pero no me está respondiendo, pero lo voy a seguir insistiendo a ver si lo puedo traer. Este, Así que nada, eso que les quiero decir que voy anotando, aunque todavía no haya subido nada. Mientras vamos esperando que se sume gente, porque ahora, hasta ahora somos poquites, eh, les voy a mostrar algo. Vieron que les mencioné la vez pasada Amrita Shirgil, que era que le decían la Frida Kahlo de la India, que les dejé una imagen en el material complementario. No sé si lo van a poder ver porque bueno, pero por eso le dicen la Frida Kahlo de la India. No sé si se logra apreciar. Por las cejas. Y como que me parece que debe ser, más allá de su historia de vida, este autoportarretrato que hace ella, tiene como un aire. No sé, yo la veo parecida acá. Sí. Tiene como ahí un dejo, nada que ver, ¿no? Aparte con tapado, bueno, en fin. Eh, Te quería agradecer por las sugerencias. de la Biblia, sí. Eh, Todavía no la revisé, pero no, tranqui, después voy a ver si también busco algo más específico para el cuerpo. Eh, no, igual voy a esperar un ratito más porque aunque sea, hoy somos re poquitos. Hay algo claro. que yo me tengo que enterar que no, por el motivo de la Bueno, gran decepción. hay dos personas que se les complicó, avisaron y no van a poder. No, bueno, tenían dos, tres, sí, pero de 17 a 5, bien, tampoco. Ahí vienen Luciana y Sofía. También les cuento, esperen. Momento cinéfilo, no Netflix, un poco más sofisticado. El otro día vi, el otro día literal, hace 2 días, vi Holy Spider. No sé si la vieron. Bueno, es una película de un cineasta iraní que se radicó en Dinamarca, si no me equivoco, o sea, iraní-danés, que aborda, o sea, hace como ficcionaliza una historia real que es el mayor asesino en serie que tuvo Irán, que específicamente asesina, o sea, femicidios eran a trabajadoras sexuales en una ciudad santa, en la ciudad considerada más santa de Irán, que es Mashhad. Creo que después de Qom debe ser, sí, es la más sagrada para dentro de Irán. Y bueno, a partir de que la vi, después me enteré que había un documental filmado verídicamente, por así decirlo, no era la ficción. Eh, Ahí recordé como otras películas que me parecía que me resonaban, porque estas, bueno, femicidios, es muy interesante, si la pueden ver, veanla, está, de hecho la actriz protagónica ganó un premio, actriz y demás. Yo la vi en Movie, pero debe estar por algún lado pirateada.
¿Cómo se Y llama? ahora, y cuando, Holy Spider, o sea, araña sagrada, porque al tipo le decían araña o algo así por la forma en que cometía los femicidios. Y Holy porque, bueno, como les decía, la ciudad sagrada, una de las ciudades más sagradas de Irán. Y me perdí. Ah, no, hablando de esto, ahora va a empezar el Bafisi, así que estén atentos, si ven alguna película copada, hacemos una juntada y vamos a ver alguna película copada que tenga que ver con el tema. Y cuando pase Ramadán, porque ahora me parece un poco intenso para bombardearles, estaba pensando, yo todavía no conozco la nueva eh, derga sufi que pusieron en colegiales, conozco donde estaban antes esta comunidad, que es como es trasladarse a Turquía en colegiales, así que se pueden hacer como visitas turísticas, así que podemos organizar para ir. Me parecería conveniente esperar a que termine Ramadán, porque es un mes muy intenso para ellos y estar recibiendo mucha gente también, entonces ser un poco más respetuosos de la situación. Bueno, todo esto cuento venía que como vi Holy Spider, me acordé de películas que podían tener que ver con lo que charlamos la clase pasada. En realidad venía esto, a recomendar las películas mientras esperamos que si alguien más se suma. Eh, Vinculadas a esto del subalterno, de la resistencia, del relativismo cultural, bueno, en fin, por si no las vieron, que seguro que sí, pero qué sé yo. Osama, de Sidi Barmak, que es de 2003. Es de una niña que se hace pasar por niño para poder sobrevivir al régimen en talibán, como para pensar el tema esto de la resistencia subalterna, qué sé yo. Prepárense para llorar, si quieren para hacer toda la crítica orientalista además, pero bueno, la peli está buena. La otra que pensé era La bicicleta verde, por si alguno no la vio, que es de una niña que anda en bicicleta en Arabia Saudí, que aparte la directora es una mujer que se llama Haifa Al-Mansur. Esta es de 2014, es más reciente. Y en esta época en que las mujeres estaban luchando para poder conducir vehículo, automóvil, en Arabia Saudí. La otra que está basada en un libro es La piedra de la paciencia, que es de Atif Rahimi, que es del 2013 también. Es de una mujer, la protagonista es una belleza, además, pero es iraní, pero bueno, está firmada como también bajo el régimen talibán. Y la otra, ya yéndonos para otro lado, para África, si no la vieron, Moladé, que es de Osman Sembene, que es de 2003, que es sobre la mutilación genital. Y esto para pensar el tema de relativismo cultural y demás. Así que Esa última, ¿cómo se llama? Perdón. se escribe, ahora se los escribo, pero o era mejor que se los escribieran al chat, ¿no? Es que soy una persona muy poco práctica a veces. Pero ahora les voy a escribir. Esperen, que me está como llegando gente. Entonces, hola, una cama, la piedra de la paciente que está basada en un libro y la bicicleta verde. Yo ahora les voy a... Y, les y tiro Holy una Spirit, Fire es explicación. la que vi el otro día. Está muy... Bueno, ya me voy ahora porque me quedé pensando en Holy Spider, que es en Irán. No sé si vieron la chica que camina sola de noche. Eso no tiene nada que ver con resistencia ni nada, pero me encanta esa película y las tengo que decir. Se llama... ¿Por qué me gusta? Está todo en blanco y negro. La protagonista está filmada en Teherán. La protagonista es una vampira. O sea, vampira en Teherán, o sea, y se enamora de alguien. Es como una especie de vampira pseudo feminista que además anda en skate. Y no sé, me parece también muy interesante porque te muestra como un Irán muy contemporáneo en algún punto, ¿no? Esto de te pensás Irán, teocracia, y nada, y te muestra que hay consumo de drogas, que hay fiestas, que hay prostitución, que hay trabajadoras
trans, bueno, porque ni bien las personas que... Ay, ¿por qué me voy por las ramas? Pero bueno, en Irán, por si no saben, está condenada la homosexualidad y el lesbianismo, pero una persona que se supone se identifica sí está obligada a hacer la transición, o sea, a convertirse, por ejemplo, un hombre debe convertirse en mujer. Entonces sí están permitidas las personas trans. Bueno, entonces en la película se ven también trabajadoras sexuales trans, entonces te muestra como sí, la realidad, un lado B, por así decirlo. Bueno, dicho todo esto, que no sé, todo vino cuento de una película que vi y me quedé enganchada, y nada. Yo creo que podemos arrancar porque ya somos un par. Antes de arrancar, ¿quiénes no se presentaron hasta ahora? Porque les estaba diciendo a quienes sí, que voy anotando y voy buscando material extra para después compartirles y demás. Así que, porfa, preséntense quienes no lo hayan hecho. Yo no Ceci. me presenté, perdón. Bueno, me presento. ¿Qué tal? Em, Estoy estudiando, bueno, soy antropología. Me quedan 4 materias, creo que 4 o 5 para terminar la carrera. Hice las didácticas, doy clases en un bachi popular sobre comunicación y cultura. Hice seminarios, creo que una compa el primer día dijo que estaba como indagando en los seminarios. Yo hice un seminario de género, de educación, del Departamento de Educación del equipo Mariposas, ay, no me acuerdo, Mariposas Mirabel, Mirabal. Mirabal, sí, hice el seminario con ellas. Después hice otro seminario de museos con Silvia Calvo. Bueno, y ahora me anoté en este que la verdad me parece súper interesante. No he leído no recuerdo haber leído sobre orientalismo en la carrera. Sí, me han recomendado en Historia Social General una cátedra que era antes Murphy, pero ahora creo que tiene otro nombre. No recuerdo si es Rodríguez o... Em, bueno, me queda hacer esa materia de Historia Social General que la quería hacer con esa cátedra justamente porque sé que ven un poco de historia oriental. Y bueno, o sea, no conozco, estoy acá para conocer autores, para conocer la temática, me reinteresa el enfoque de género o el género como transversal al orientalismo, a la religiosidad, me súper interesa, pero no tengo conocimientos previos. Sí, Spivak o algunas autoras que estoy viendo, pero porque en el seminario las vimos, pero no en la carrera. No recuerdo haber visto nada de esto en la carrera. Así que bueno, nada. No tengo tampoco un tema de estudio para la tesis, o sea, no estoy pensando en eso. Sí estoy pensando como en terminar, tener el título de profesora, pero bueno, quizás en algún momento sí me surja algo por investigar. Así que quiero ver, nada, estoy acá y quiero ver esto. Ay, bueno, bienvenida. Me encanta cuando el motivo es simplemente curiosidad, porque todos de alguna manera comenzamos así, y algo, yo creo que se los comenté, pero yo empecé como a interesarme por el tema, por un seminario que me anoté de la nada de poesía preislámica y el Corán que vino a dar una profesora de España en el 2007. Y así fue como, mira, ¿cómo existe esto? Bueno, cuando quiera hacer mi trabajo de campo va a ser sobre esto, bueno, y así empecé, o sea que a Tal veces cual. esto, como dejarnos guiar un poco por el asombro y la curiosidad, nos lleva a elegir un tema y como también comentario random que te digo, tampoco te sientas presionada a tener que elegir un tema para una tesis de licenciatura, o sea, te podés recibir como profe y después anotarte directamente para una maestría o para un doctorado. No es condición sine qua non hacer la licenciatura. Tengo compañeros que... Escuché eso, sí, es verdad. O sea, he escuchado Tengo eso. amigos que saltaron del Sí, profesorado al doctorado y lo más claro, bien, no es que fue claro. traumático. O sea, yo tuve una experiencia previa con la tesis de licenciatura antes del doctorado, sí, buenísimo, el mismo tema, pero no es que
me previno o me ayudó más o menos. O sea, yo, de hecho, por ejemplo, no hice las didácticas. Y así que, digo, también como que puedas contemplar esa opción. Digo, a lo mejor decís, me interesa el género y me anoto, qué sé yo, en la maestría de estudios feministas. Y decidís después hacer un tema Claro, sobre tal Oriente y cual. feminismo, pero en la maestría de estudios feministas. Digo, también como que empecemos como a ver distintas opciones, que no hay un único camino, que tengo que hacer la tesis de licenciatura, después el doctorado en antropología, que, o sea, como, Claro, genial saberlo, sí, ni hablar. Ujú. digo, no es condición sine qua non. Bueno, a ver, ¿alguien más? Ya vergüenza De a esta hecho, altura del Mayra, partido, no, ¿eh? No escucho, alguien me habló, pero no se escuchó. O lo interrumpí. yo, Mayra, quería decir algo con respecto a la a maestría. Sí, dale, ¿Puedo? obvio. Que de hecho en la carrera de historia muchos están optando por hacer la maestría antes de la licenciatura, me estaban contando hace unos días, directamente pasan a alguna maestría en algo, especializada en algo, quizás en otra universidad, y no optan por hacer la licenciatura. Está pasando mucho. Sí, está pasando mucho. Sí, por ejemplo, también les digo desde mi lugar, o sea, por favor no lo tomen como un canon, pero esto de quizás saltarse a hacer una maestría como más especializada en algún tema y evitar la licenciatura es recontra una opción en nuestro campo académico local, digo, porque en el exterior, por ejemplo, en Europa vos tenés que sí o sí hacer una maestría para hacer un doctorado, acá vos podés saltar directo, o sea, yo salté de la licenciatura al doctorado, no hice una maestría en el medio. Ahora, lo que sí voy a sugerir es que, por ejemplo, si se me permite, no me gusta dar consejos, pero como por ver los programas, por un montón de cosas, eso sí, los de antropo al menos, no me hagan la licenciatura en antropo y después la maestría en antropo, es un corchazo. Porque básicamente es lo mismo comprimido, pero literal. Entonces, para eso, directamente, pásense, sí hacer una maestría en otro, capaz dicen, quiero hacer una maestría en historia, quiero hacer una maestría en estudios feministas, bueno, ahí sí tiene sentido porque, pero si van a hacer eso, no, hagan la tesis de licenciatura y sáltense directo al doctorado. O sea, no pierdan tiempo en la maestría de antropología. Para los que vienen de antropo, si vos sos de historia, sí tiene sentido, a lo mejor esto, no, yo me quiero más especializar en esto, bueno, no hago la tesis de licenciatura en historia, me meto en la maestría de antropo y hago yo una tesis de maestría, bueno, sobre antropología histórica, estoy diciendo boludeces, pero para los de antropo, no, eso sí que no. O sea, o hacen una maestría como específica sobre algo, o se me saltan al doctorado. No pierdan tiempo en esos 2 años de la maestría en PUAM porque, no, o sea, es lo mismo que la carrera condensada, o sea, sí, lo vas a hacer fácil, pero perdés tiempo y tenés que escribir una tesis. ¿Cuántas tesis vas a escribir en tu vida? O sea, no, ya, por favor, o sea, recuperarse de una tesis doctoral no es sencillo, así que les pido que no agoten sus energías vitales. Bueno, ¿quién más? Vamos. Bueno, yo me presento, no sé si se va a escuchar bien porque estoy en Puan, porque tengo... Sí, esa ventana se nota. Hola, Ana, sí, Sí, se te escucha bien. sí, es que justo a las 5 tengo didáctica especial, entonces tengo que venir con la compu a cursar acá. ¿Qué tengo que decir de mi presentación? No, sí, claro, que si querías contar en qué instancia de la carrera estabas, si tenés algún tema específico de interés, como para empezar a buscar biblio que te sirva y eso un poco. Bueno, estoy terminando la carrera, estoy haciendo el seminario anual de tesis y didáctica especial junto con este seminario que es el último. Y ya empecé la tesis en metodología, que es sobre cómo se construye la feminidad en la comunidad judía ortodoxa de Chabad Lubavitch. Así que el texto de hoy estaba bastante a tono con los autores que citaba y todo. Así que, bueno, un poco eso. Y ya hice el seminario de Catalina Trevisache, que De Cata, sí. me recomendó textos tuyos, entonces como que se unió, cuando vi el seminario me vino bastante bien. Y bueno, el seminario anual de tesis lo estoy haciendo Con Daich. Sí. Sos vos entonces, porque Soy yo.
porque me dijeron, ay, Nache, Celeste, que es parte del equipo, es íntima amiga mía, y me dijo, hay una chica que quiere trabajar femineidad, el judaísmo, no sé qué, entonces le dije, no, mira, mi seminario me parece que no está, porque a todas las que se fueron presentando nadie me habló todavía de judaísmo, así que sos vos. Soy yo, sí. O sea, mi idea original era hacer un documental como de cómo se construye la feminidad en las drag queens y en las judías ortodoxas, pero bueno, me dijeron que tenía que recortar, entonces me quedé con las judías. Bueno, a vos ya sí te puedo mandar biblio más específica. Y además, Sí, bueno, obviamente los trabajos de Damián Cetón los tenés leídos. Los conozco, sí, estuve buscando, lo tengo en Facebook, lo tengo ahí como para hablarle algún día y decirle hola, ayuda. Bueno, cualquier cosa charlamos, yo comparto un proyecto de investigación que dirigen Silvia Montenegro, que es la pionera de Islam en Argentina, y Damián Cetón, así que aparte trabajó específicamente su tesis doctoral sobre Jabad, así que nada, cualquier cosa que yo no pueda responder, le consulto. Buenísimo, genial. Sí, de hecho ya entrevisté estoy trabajando con la comunidad que se llama El Lazo, que es de Jabal Lubavitch, no sé si ubicás. No, tanto no. No, es que justo el centro es el lugar de jóvenes, tipo, ok. de acá. Estoy ahí. Bueno, Sí. buenísimo, bienvenida, me encanta, así que ya me imagino qué textos tengo que pensar para vos, porque hay una unidad en la que trabaja agencia, que yo no subí los textos de quienes trabajan agencia en comunidades judías, pero hay un par, así que ya me pone contenta estar más orientada. Bueno, ¿quién más? Hola, ¿qué tal? Celeste, Sí, sí te ¿qué tal? escucho. Bueno, yo estoy hace bastante tiempo terminando la carrera. La dejé en el medio, retomé ahora en pandemia. Me falta más que nada dar finales que se me vencieron, Socio 2, Historia Social, y me faltan seminarios y las didácticas. Eso es lo que me falta de la carrera. La verdad es que dejé mucho tiempo por cosas de la vida y retomé hace poquito, así que es como que no tengo tema. Siempre me resultó muy interesante más que nada la religión, por eso me anoté en el seminario, más que la cuestión del orientalismo. Pero bueno, nada, me gustaron los textos que había para hoy, en particular. De hecho, me dieron ahí como un par de ideas. Así que me copó con la clase de hoy. Bienvenida, entonces, muchas gracias por estar. Y sí, Gracias. también vamos a retomar un poco más el tema religioso en las últimas 2 unidades, así que bueno, ojalá y las disfrutes más. Bueno, a ver, ¿alguien más? Así ya hacemos esta tandita de presentación de grupo de autoayuda, como siempre. Yo no me presenté todavía. Creo Vale, que no te soy la presentaste última. porque hemos hablado, mira, bienvenida. Sí, hablé preséntate. antes de presentar. Me encanta. Bueno, soy Valentina, como dice mi nombre, estoy más o menos en el último tramo de la carrera también, me faltan 2 años más o menos, este y el que viene. Me interesa mucho también como todo el tópico de religión, de género básicamente, y una de las principales cosas por las que me anoté al seminario también fue porque como con todos los conflictos que hubo más o menos el año pasado en Medio Oriente, que se hicieron como recontra así conocidos, más allá de los que siempre hay, como no podía creer que no tenga herramientas para poder analizar eso que estaba pasando, como que en la carrera en ningún momento se nos mencionaba nada de todo eso. Entonces prácticamente me sentía falta, además de un interés genuino. Y tengo una idea para la tesis, pero como todavía no hice metodología, que la voy a hacer el cuatri que viene, no lo puse en práctica, digamos. Pero una de mis ideas es, conozco una persona que da clases de yoga en la cárcel, en un penal en San Martín, y bueno, como poder hacer algo con eso, pero bueno, es una protoidea, ni siquiera es algo que sé si voy a poder llevar a cabo, pero básicamente eso. Bueno, bienvenida, Vale. Bueno, todo lo que es yoga, de hecho creo que algo de eso analizó Nico Biotti, que de hecho hay textos de él en la última unidad, así que también vamos a pensar cosas que te sirvan como para ese lado, para las apropiaciones neoorientalistas contemporáneas. Buenísimo, sí, todo eso, genial, muchas gracias. Bueno,
arranquemos con la clase de hoy, todavía sé que faltan un par, pero bueno, ya creo que con la próxima clase ya vamos a terminar las presentaciones. Nos falta Marta desde Japón, yo así no puedo. Esto así no, sin Marta desde Japón no, estoy como desorientada. Bueno, ¿leyeron algo hoy? No es pregunta de Inquisición, era como para aflojar un poco. Fue un poco más amable que los textos pasados, ¿verdad? No eran tan inabarcables. Algo que estaba en inglés el de Assad, después como que son mucho más llevaderos, me Yo parece, leí ¿no? el asado. ¿Vos leíste el de Assad? Sí, leí el asado. Y me resultó interesante el tema de, o sea, cómo discute el concepto, o sea, de cómo definir una religión, la religión per se como concepto. Sé que él está muy abocado igual a la cuestión católica, pero nombra ahí levemente una división con la musulmana. Pero me pareció un texto muy interesante. O sea, tenía muchas preguntas, muchos disparadores respecto a Gears que me gustaron mucho y me abrieron bastante la cabeza. Así que nada, yo me enfoqué más que nada en ese porque no había tenido mucho tiempo para leer con otras cosas que tuve, pero este me gustó bastante. No, igual leíste el más difícil, o sea que estás recontra disculpada. O sea, si me decías, no, leí solo el de César, bueno, era como más amable, no, si leíste Assad, está muy bárbaro. Obvio que, no sé si hoy hay alguien más, además de Ezequiel, de historia. Alejandra no está, me parece, bueno. Cualquier cosa, si nos metemos como en algo que, vos interrumpinos, si nos metemos como muy en el gueto antropológico, porque esta clase es como bien de discusión antropo, ¿viste? Como de algunos autores y demás, nos decís y de la misma manera que nos ayudaste con orientalismo, acá sentite libre de preguntarnos y entre todas podemos resolver, ponele las dudas. Bueno, después si puedo, les voy a mostrar un videíto y fotos de trabajo de campo, que es la parte divertida de hoy, pongámosle. Pero bueno, arranquemos con la clase, sobre todo para la muchacha que se tiene que ir a la didáctica. Bueno, nada, como vimos, toda esta primera unidad es bastante de deconstrucción, ¿no? Un poco es eso, de construir categorías. Hicimos eso con Oriente, hicimos incluso con la noción de sujeto, con el texto de Spivak, que más allá de si puede o no hablar el subalterno, de cuáles son sus condiciones para poder hablar o ser silenciada, había una pregunta también respecto a cómo se constituye el sujeto en Occidente, ¿no? La teoría del sujeto en Occidente. Vimos también cómo pensar el concepto de cultura con Lila Aulud en esa misma clase. Entonces venimos como problematizando algunas de las categorías que tenemos bastante internalizadas en la carrera, tal vez no, lo de Oriente no tanto en nuestra carrera, como bien han dicho varias compañeras, pero sí quizás esto el concepto de cultura, de sujeto, y ahora le tocaba al tercer todo el seminario, que religión, y justamente, si seminario de género, orientalismo y religión, bueno, también tenemos que deconstruir un poco, desnaturalizar ese concepto. Voy a arrancar un poco con el de César, porque me parece que da como una introducción a Assad. Para quienes no son de antropo, César trabaja principalmente sobre comunidades en Chaco, también sobre la Orden Rosacruz, está actualmente trabajando sobre cultura material y es uno de los referentes que tenemos de antropología de la religión en Argentina y en América Latina, digo. Y tiene este texto, acá hay un par de grupis de César, lo sé, pero digo, pero hay como, ¿no? Pablo Ray, César, Gustavo Lubeña, Alejandro Frigerio, de la nueva camada Nico Biotti, y ahora hay toda una camada de mujeres, que les queremos decir que esto estaba como muy masculino, ¿no? Como todos digo nombres de hombres, y ahora una camada que estamos copando la parada y que estudian desde yoga, desde judaísmo, islam, somos mujeres, así que se preparen. Los vamos a desbancar. Bueno, tenemos un grupo que se llama la confraternidad, o sea, imagínense cuál secta parecemos ya.
No, bueno, César, tiene este texto de 2013 y que me parecía como muy accesible, ¿no? Como una intro es bastante ameno, porque plantea un poco la discusión del concepto de religión y después lo baja muy a tierra, lo baja al contexto argentino, ¿no? Entonces lo que dice César es que las discusiones sobre el concepto de religión no son nuevas, que son, digamos, propias de la disciplina y también propias de una categoría como cualquier otra, que es polivalente y polisémica, y a donde lo que enfatiza es los usos y sentidos de la categoría de religión deben comprenderse en el marco de determinadas relaciones institucionales, económicas, políticas y tramas de significación que trascienden el campo religioso. No es solamente cómo se define la religión en el campo religioso, sino que también hay tramas de sentido que superan el campo de lo religioso, y esa definición de religión también debe comprenderse en estos marcos de sentido, además de estas relaciones, ¿no? Económicas, políticas, institucionales. Acá esto que estoy diciendo, van a ver quienes leyeron Assad, tiene un guiño a lo que plantea Talal Assad. También lo que va a decir César, retomando a Talal Assad, es esto de que la definición bastante tradicional de mundo religioso es aquello que se diferencia del mundo de lo secular. Pensemos en Durkheim, ¿no? Sí, mundo profano, mundo religioso, o sea, como esa dicotomía, en realidad es propia de la ideología y de la cultura moderna occidental, ¿no? Y esto es lo que Assad específicamente trabaja. De hecho, para las que les interese, por ejemplo, el tema género y religión, creo que se los puse en bibliografía optativa en la unidad de género y religión, pero hay un texto, en realidad es un libro, pero yo les compartí la conferencia de la historiadora Joanne Scott, que hace como un mix, como un neologismo entre secularismo y sex. Entonces, sexularismo pone, y lo que hace ella es algo muy interesante, que es plantear, ojo el piojo, el suponer necesariamente que el secularismo es sinónimo de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la igualdad de género es un problema, porque muchos países que se presuponen seculares, y esto también entre comillas, no necesariamente tienen altos índices de igualdad de género o han garantizado ciertos derechos. Entonces, hay toda una camada de autoras y de autores que problematizan la idea de si existe una única forma de secularización o hay varias, si hay una sola modernidad o hay varias, hablan de modernidades múltiples algunos autores, y ella lo que plantea, yo creo que Joanne Scott claramente está a favor de un Estado laico, pero a lo que ella apunta es que escindir como lo religioso de la esfera de lo público no necesariamente es sinónimo de derechos. Esto está muy en el marco de discusiones que hay en América del Norte y en Europa con respecto a si las mujeres musulmanas pueden usar o no el pañuelo en instituciones públicas. Tiene que ver más con esta discusión. Pero sí me parece interesante que ella también cuente cómo a veces se retroalimentan ciertas dicotomías que son propias de la tradición occidental. Esto de separar lo secular de lo religioso, lo privado de lo público, lo femenino de lo masculino, el cuerpo de la mente, que a veces son dicotomías que se retroalimentan y que son propias de una tradición discursiva, eso lo diría Saud, bueno, perdón, de la tradición occidental. Me fui por las ramas, pero como vieron siempre a alguien capaz le sirve, volvamos a César. El texto de César, ¿qué hace diciendo esto? Lo baja a tierra y dice, por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo con esto de las relaciones institucionales y políticas y económicas? En Argentina y América Latina en su conjunto, no se puede prescindir de la injerencia de la Iglesia Católica. Entonces, la forma a veces en que se define una religión está muy marcada por cómo el sentido común piensa la religión a partir de la influencia católica. Entonces se compara, hay como una especie de catolicocentrismo, se compara en función del catolicismo. Pero no solamente eso, sino cuáles son el estatus legal
y hasta cultural, moral y político de otras cosmovisiones o religiones en función de esa injerencia de la Iglesia Católica. Por ejemplo, Argentina, hubo una reforma de la Constitución para permitir que quien fuese presidente no tenía que ser necesariamente de una confesión religiosa. O tenemos una dirección de culto, una secretaría de culto que obliga a inscribirse a todo aquello que no sea, por así decirlo, católico. Y que principalmente, si bien promueve el diálogo interreligioso y qué sé yo, está basado principalmente en las relaciones con esa Iglesia Católica. O sea que si bien, por así decirlo, no somos un Estado confesional, sí es cierto que hay un estatus superior o más jerárquico de la Iglesia Católica operando localmente. Esto en el campo si analizáramos, que lo vamos a ver también más adelante, lo que tiene que ver con, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, el aborto, claramente es evidente la injerencia de la Iglesia Católica. Y el lobby católico, o lo que ahora también se llaman los neoconservadurismos, ¿vieron? Bueno, entonces, lo que dice César, que me parece como interesante cuando va poniendo los distintos ejemplos, es, primero, la forma de definir la religión varía también según los distintos académicos. Hay distintas definiciones de religión, no hay una sola. En el caso de los antropólogos vemos que se va definiendo de distintas maneras. Vamos a ver cómo Assad critica particularmente una definición que es la que ofrece Clifford Geertz, que tiene una influencia claramente weberiana, Clifford Geertz, en la definición de religión, ¿no? Pero bueno, hay distintas formas. Durkheim tiene la propia, bueno, etc. Y por otro lado dice, también están los sentidos nativos, es decir, los creyentes de esas distintas tradiciones religiosas a veces creen que el concepto es inadecuado o es insuficiente. Y ahí da ejemplos. Por ejemplo, qué sagacidad tengo para explicar. Bueno, el budismo. Bueno, nosotros podemos decir, sí, budismo es una religión, pero para los practicantes es una filosofía espiritual, por ejemplo. En el caso de los y las musulmanes, y esto él da el ejemplo citando a Silvia Montenegro, pero esto se los puedo contar yo de mi propia experiencia de campo, es como un disco rayado, pero posta, chiquis, es un disco rayado, el Islam no es una religión, es una forma de vida, el Islam no es una religión, es una forma de vida, esa forma de vida, pero a cualquiera, es una especie de, no para esa definición, la definición nativa, digamos. Esa forma de vida, ellos le llaman din, es el concepto, el vocablo árabe, din, que es la forma de vida, que es un sistema multifacético que incluye distintas dimensiones, y en esas múltiples dimensiones, para las y los musulmanes, por ejemplo, lo secular o lo cotidiano no está separado de lo religioso, y lo político no está separado de lo religioso. O sea, de hecho, en muchas interpretaciones nativas, comprometerse políticamente es un deber religioso. Entonces, esta división de, lo religioso está separado del mundo de lo profano, no aplica, por ejemplo, dentro de la cosmovisión islámica. Esto no quiere decir que tenemos que desechar el concepto de religión, sino lo que estamos diciendo es, bueno, ¿cómo definimos religión, por ejemplo, para que explique mejor ese mundo que estamos investigando y la tensión? Porque nunca nos olvidemos, hay una tensión siempre entre la categoría nativa y la categoría analítica. Esto no se trata de adoptar la categoría nativa como propia, pero sí saber cómo estamos empleando la analítica para poder comprender mejor ese mundo nativo. Y lo interesante que planteaba además César es, por ejemplo, ¿no? Y que esto me parece muy curioso, no sé si él lo dice así, esto ya es una interpretación libre albedrío Mayra, pero claro, por ejemplo, el Islam, sí, es una forma de vida, no es una religión. Paradójicamente, aunque ustedes quizás no lo crean, el Islam tiene en Argentina igual o no sé si mayor cantidad de población judía. El Islam en Argentina, o sea, la población musulmana argentina
es numéricamente la más importante después de la de Estados Unidos y Canadá. O sea que en toda América Latina es la más importante. Quizás no sea la más visible, de la que más sepamos o la que más visibilidad tiene, pero es importante. Y eso después también está bueno que lo charlemos, ¿no? ¿Por qué es numéricamente tan importante y sin embargo quizás no se sabe tanto, o quizás se ha como mimetizado tanto en la población, y tiene que ver también con la constitución esto para los chicos de historia nos van a ayudar mucho más, ¿no? Cuando lleguemos a esa unidad, pero hay algo también de cómo se construye el Estado-Nación, y esta idea de crisol de razas, y bla, 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 que bueno, que hace que ciertas tradiciones religiosas se mimeticen o se revistan bajo lo cultural en un primer momento, y después esto se transforma, porque en el caso del Islam ahí empieza a haber un florecimiento a partir de los 80, a nivel mundial y a nivel local. Pero bueno, a lo que voy, por ejemplo, hoy en día todo lo que es diálogo interreligioso se amplió, y vamos a ver que hay Sikh, hay budismo, hay un montón, pero en algún momento estaba bastante circunscripto a lo ecuménico, era judaísmo, islam e iglesia católica en Argentina. O sea, estaba algún representante importante que podía ser, por ejemplo, de la AMI o de la DAIA, que en realidad igual son instituciones que además no son solamente religiosas. Bueno, la Iglesia Católica, Arzobispado, lo que sea, y por ejemplo el Centro Islámico de la República Argentina. Y eso además hay disputas dentro de la comunidad islámica, porque para la comunidad islámica no necesariamente el Centro Islámico es lo más representativo, pero a nivel como institucional sí lo es. Entonces, claro, no tienen quizás esa disputa por la legitimidad social, porque no son, el caso del Islam, no es como en otros países que están perseguidos, o estamos hablando de migrantes provenientes de las colonias, o refugiados. No estamos hablando de eso. Hay un programa para refugiados sirios en Argentina, por supuesto que hay migrantes senegaleses que no la deben pasar bien y demás, pero el grueso de la población es descendientes de árabes de la migración histórica, como si fuesen de los gallegos, de los italianos, de los franceses, etc., o argentinos conversos. Entonces no hay esta cuestión de la alteridad exacerbada que genera todos esos discursos y todas esas prácticas, como sí ocurre capaz en América del Norte o en Europa. Eso sí ocurre quizás con otras tradiciones, y es ahí donde César da el contraejemplo y dice, bueno, por ejemplo, los cultos afro, umbanda, etc. Quizás el concepto de religión es un corset identitario para ellos, porque el tipo de prácticas, de representaciones, de cosmovisión excede la idea de religión institucionalizada, y sin embargo muchos grupos o movimientos que hacen, se esfuerzan por querer demostrar que es una religión. ¿Para qué? Para alcanzar legitimidad social. ¿Por qué? Porque si no son acusados de secta, de hacer rituales oscuros, nefastos, macumbas, etc., y tienen una especie de persecución mediática o social, una estigmatización. Entonces, por ejemplo, prácticas y tradiciones que a las quizás el concepto de religión les quede un poco como apretado, lo emplean para lograr legitimidad social, y otros que, digamos, tradicionalmente definiríamos simplemente por religión, como no tienen esa disputa, empiezan con toda la oratoria de no, somos una forma de vida, somos una filosofía, no tienen esa discusión, no están así de interpelados, por así decirlo. Eso es lo que me pareció interesante, y ya también en el texto César también se mete un poquito con el tema de los movimientos Nueva Era, New Age, donde ahí ya es más difícil porque hay una porosidad tremenda entre la cuestión religiosa, el consumo cultural, las reinterpretaciones neorientalistas, es el propio discurso nativo, que es que no me defino como religión porque además elijo esto porque es espiritual, y esto es opuesto a la religión, ¿no? Como si la espiritualidad fuese la contracara de la religión institucionalizada. Entonces ahí empiezan a ser importante cuando el investigador o la investigadora empieza a decir, bueno, ese es el discurso nativo, pero ¿qué pasa? ¿Es tan poroso o podemos encontrar algunos patrones más allá de que se definen en el halo de la espiritualidad? ¿Hay algunas recurrencias? ¿Hay algunas organizaciones? Bueno, y ahí
es donde les decía, ¿no? La tensión entre la categoría nativa y la categoría analítica. Y también, sin olvidarnos, creo fundamental, de la misma manera, de la perspectiva de género, de la perspectiva de clase. Quiero decir, ¿por qué es menos estigmatizada una espiritualidad nueva era? Generalmente es practicada por clase media, media alta. Más allá del ejemplo de la compañía de yoga en la cárcel, ¿no? No, pero perdón, va bastante la mano porque cuando, interrumpo porque tiene mucho que ver con lo que vos estás diciendo, cuando le comenté a la persona si podía ir a hacer trabajo de campo ahí, y le dije mi curiosidad, le dije como, bueno, porque me interesa saber cómo el yoga como religión también se mezcla muchas veces con que muchos de los chicos que lo hacen son también cristianos y tienen como su otra, digo, van muy, muy de la mano. Ella me corrigió, me dijo, no, pero el yoga es una filosofía de vida, no es una religión como con todo este discurso, pero bueno, es interesante pensarlo como en un lugar un poco más subalterno, que se sale de eso New Age, digamos, más típico que vemos todos los días por ahí. Totalmente, y aparte que a veces hay confluencia, porque hay gente que viene de otras incluso del catolicismo, y hace un sincretismo, y también hace yoga, y hace como su propia religión personalizada, en todo entre comillas, ¿no? Y con esto de la clase, les decía, bueno, también para abonar a lo que decías vos, Valen, perdón, chiquis, es que soy cambio de clima, yo soy la persona somática andante, y cambio de clima, alergia. Todo tipo de síntomas tengo yo. Pero bueno, no importa. Vayamos a lo importante. El próximo seminario es cómo manejar los síntomas y la academia. Ahí vamos a hacer más, estoy segura. Estoy segura que ahí vamos a hacer mucho más. No, abonando lo que decías, Valen, por ejemplo, en el caso del Islam, los que se convierten especialmente al sufismo Naqshbandi, o sea, la corriente mística del Islam, pero no a cualquiera, sino a la Naqshbandi, cuando haces los relatos de vida y demás, muchas vienen de las espiritualidades nueva era. Yoga, Reiki, astrología, y después adoptan esa versión del Islam. O sea, que hay como también ciertos préstamos e intercambios entre las tradiciones, no es tan sencillo, pero a lo que voy, también son de sector de clase media, media alta. ¿Por qué la estigmatización y la lucha por la legitimidad social y la disputa de ese sentido de los cultos afro, umbanda? Recién leía que Belén comentaba de, por ejemplo, San la Muerte, porque por lo general se trata de sectores populares. Entonces lo que está acá, digamos, jugando es otra cosa también, que es la marca, digamos, esto de la interseccionalidad, ¿no? La marca racial y la marca de clase. Por eso también, haciendo contrastes, uno puede hallar el por qué en otros países esas disputas se están dando quizás con el Islam, porque ahí también la marca de clase y la marca racial es con esa población, porque es la población descendiente de las antiguas colonias, ¿no? O sea, qué sé yo, la gran parte de la población musulmana de Reino Unido es de Bangladesh, Pakistán, India, en Francia del Magreb, en España de Marruecos, actualmente más todas las migraciones. Entonces, en Alemania de Turquía, aunque la primera mezquita de Berlín no es turca, esas cosas de la vida. Es Ahmadi, miren, bueno, no importa, pero al margen, a lo que voy es que, ¿por qué? Porque son el otro racial, el otro también de sector quizás migrante, popular, etc. Bueno, acá eso no pasa con el Islam. ¿Pasa con qué? Con el culto a San la Muerte, con los cultos afro, umbanda, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí creo que con esta, como que nos ayuda como a ponernos en sintonía el texto de César, podemos ir al de Asad. ¿Alguien más lo leyó además de Kiara? Sofi. Era más fácil de leer, ¿no? Que Spivak y que Said. Sí, además me pasó que estoy familiarizada con Gibbs, entonces fue fácil porque ya sé lo que dice Gibbs. Entonces me gustó que le dé con un palo porque fue un texto re difícil de leer cuando lo leí encima. O sea, la sufrí mucho. Cuando vi que lo criticaba fue como, sí,
entendiste No, todo. no es que no queremos tanto a Clifford Geertz, no sé por qué en su momento. Sí, O sea, bueno, es son súper interesante, pero como que además cuando lo vimos en Siste 3 no vimos una crítica, y yo nunca había pensado una crítica, incluso lo vimos como un punto de vista muy, o sea, obvio que es válido, ¿no? Pero como muy diferente y contemporáneo, y que haya algo que creo lo que critica y que va más allá, es como, mentira, no lo quiere, porque él también sufrió cuando lo tuvimos que estudiar. Así o que sea, no quiere quedar bien. quiere quedar bien. Quiere quedar Así bien. que es interesante que haya algo más allá, porque para mí, hasta donde vi, era lo último. Y que haya algo más, es como, Da igual, yo, por quiero. ejemplo, no tengo nada con los clásicos. De hecho, soy fan de Mary Douglas, chiquis. O sea, lo admito. O sea, Mary Douglas, corazón. Yo sé que se le pueden hacer muchas críticas, pero a mí me encanta y me re sirvió para pensar cosas del Islam. Esto de lo puro, impuro, para quienes trabajan judaísmo también. O sea, yo no tengo nada con los clásicos. Como que no nos fue tan entrañable, creo. ¿Qué vieron? La riña de gallos en Bali. Vimos la religión como sistema cultural. En TAC. No, La riña de yo gallos la vemos en TAC, Mai. Esa no. eso, porque me acuerdo que lo Antropología veíamos en varios lados. contemporánea, sí. Bueno, para los que son de historia, te comentamos. Clifford Geertz es un antropólogo bastante conocido, está como dentro de los ilustres de la carrera, ¿no? Como Levi-Strauss, como Malinowski, como Van Pritchard, está Clifford Geertz, que forma parte más de la corriente del giro textual, ¿no? Que piensa la etnografía como un texto, que piensa interpretar las culturas como si fueran un texto. Así, una de las etnografías más clásicas de él, digo, no que sea clásica, sino de los que trabaja, es cuando analiza en esta versión textual y de sistema de símbolos, tiene como una metodología interpretativa, es la riña de gallos en Bali. Y hay como toda esta cuestión de la riña de gallos vinculada también a la masculinidad, si mal no recuerdo, y demás. Con esto te repusimos Geertz. Así de escueta. Pero bueno, nos importa Sad, no Geertz. Pero para que sepas qué es lo que le va a discutir a Geertz. Ya con esto más o menos te ubicaste. En dónde está más o menos él en marco teórico al menos, ¿no? Bueno, yo les compartí un capítulo del libro de Talal Asad, que es un texto sobre la genealogía del cristianismo y el islam. Ese es el texto, y hay un capítulo específicamente donde plantea cómo se construye la religión como categoría antropológica. Yo les voy a contar un poco de eso, y con toda la ayuda de quienes lo hayan leído, obvio, pero también les voy a mechar algo. Este texto que les digo originalmente es del 82, y se los voy a mechar también con otro texto, porque me parece que sirve para bajarlo a tierra, que se llama La antropología del Islam, que es del 86. Yo esos no se los di, no sé si están en optativo o no, pero es porque me parece que entre los dos como que me permite explicar mejor a Talal Asad. Talal Asad, obviamente, es antropólogo. Habría que averiguar mejor la bio de Talal Asad, porque yo esto no lo sabía, y supuestamente, o sea, él nace en Arabia Saudí y se cría en Pakistán, y después se forma en Reino Unido, ¿no? O sea, que tiene la formación de la escuela británica. Y él a su vez después forma a Saba Mahmood, a quien vamos a ver más adelante, que es como una también de las emblemas dentro de la antropología del Islam. Y en el caso de Saba, particularmente en tratar de trabajar género y religión. Saba va a retomar y a discutir a Judith Butler. O sea, eso es lo que va a hacer Saba. Y de hecho, después tienen un libro en conjunto, Talal Asad, Saba Mahmood y Judith Butler. Y cuando murió Saba, que fue hace poco, Judith Butler hizo, a pesar de que ellas discutieron teóricamente, tenían contrapuntos, hizo como el memorial, una recopilación y demás. Y lo importante de Saba, más allá del tema de trabajar Islam, es que después varias autoras
empiezan a retomar su forma de definir agencia para pensar los estudios de género y religión. Y Saba sigue la línea porque fue formada por Talal Asad. Lo que decía que había que averiguar de la bio de Talal Asad era porque supuestamente su papá es converso. Yo eso no sabía. Bueno, pero supuestamente el papá es converso y estaba vinculado al movimiento pakistaní. Esas cosas, esos chismes a mí me gustan, no sé por qué. Como cuando te enterás que aparentemente Ruth Bennett y Margaret Mead tuvieron algo y no se sabe. ¿Vieron esas cosas acá? No sé por qué nos El gustan chisme estos- antropológico. El chisme antropológico es buenísimo. Bueno, de hecho, Gertz era parecido a Carlos Serrán. Ustedes no lo llegaron a conocer, pero busquen fotos. Era profe de antropo en la carrera y para ver el parecido. Bueno, volvamos, que ya me fui. ¿Qué es lo que plantea Sad? Bueno, claramente hay una influencia Foucaultiana. Otra vez, toda esta unidad estuvo atravesada, querramos o no, por Foucault, para estar un poco a favor o para darle. Vieron que, o sea, pero en todos lados aparecía, o con Spivak, o con Said, o con Lila Boulevard. Acá también, de alguna manera, porque Talal Asad está planteando la religión como el resultado de procesos discursivos, la religión como tradición discursiva, y plantea hacer como una especie de una genealogía de la categoría de religión. Que claramente ahí se ve la influencia Foucaultiana, que es lógico si pensamos, estamos diciendo que el texto es del 82, bueno, o sea, es como lo que se discutía en la época. También está bueno que a veces situemos a los autores en su contexto histórico y también de debate teórico conceptual. También va a retomar al grupo de estudios subalternos, eso lo dice explícitamente. ¿Y qué es lo que retoma? Lo que dice es que Occidente ha hecho su propia historia, ¿no? Cuenta su propia historia. Pocas veces cuenta la historia o construye la historia de aquellos que investiga o que estudia. Y cuando piensa en esto de la historia, ahí es donde retoma el grupo de estudios subalternos y dice, por un lado tenemos la historia como podríamos definir la lucha de clases o estos movimientos entre la resistencia y la hegemonía, lo que charlamos en la primera clase un poco, y por otro lado tenemos la historia narrativa, es decir, cómo se cuenta y se construye esa historia con ciertos fines o propósitos. Entonces, lo que pasa a decir es que de algún modo, la modernidad que se asocia o se coloca como sinónimo de Occidente, o sea, como si la modernización fuese la occidentalización, hay una suerte como de sinonimia, que alcanzar la modernidad es occidentalizarse, tiene que ver con el propio desarrollo de las sociedades occidentales que incluyen una serie de tecnologías, la industrialización, etcétera, ideales y valores, pensemos en el ideal de familia burguesa, por ejemplo, y además una propia forma de contar la historia, de construir y contar la historia sobre sí mismo. En esta historicidad entra la antropología también, dice. ¿Y por qué entra la antropología? Por dos razones. Una, que es el desarrollo, el poderío político, económico, científico, el que habilita la praxis antropológica, o sea, habilita el surgimiento de la praxis antropológica, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que ciertos conceptos, como por ejemplo el de modernidad como contrapuesto a la barbarie, a lo incivilizado, la modernidad como aquello de poner luces y el iluminar está vinculado con la razón, son principios ideales que se gestan con la Ilustración, con este proceso que se da en Europa en el siglo XVIII. Al juntar estos dos aspectos, por un lado el poderío científico, político, económico, militar, que habilita la división internacional del trabajo y de las disciplinas en la que se ejerce la antropología, y por otro lado, las ideales, las categorías que emergen de la Ilustración, como que entran en conjunción con el encuentro colonial, o sea, con el encuentro imperialista
es que el antropólogo ejerce, o la antropóloga, y además es en el que se practica esto de la alteridad y donde hay un moderno que está explicando al otro, ¿no? Y por ejemplo va a explicar la religión del otro. Pero ¿qué pasa? Que esa religión, o sea, la forma en que se define la religión, emerge, entre otras cosas, de estos valores de la Ilustración, ¿no? Y estos valores propios de la modernidad occidental. Entonces está muy permeada, ¿por qué? Por ejemplo, por la racionalidad, una forma de definir la religión que está muy vinculada con la razón, ¿no? Entonces, como por ejemplo que hay una fe o una creencia interna que después se expresa en la religión, como aquello que se logra como sistematizar o corporizar. Y además de estar permeada por la racionalidad, ¿no? Esta división de lo que decíamos antes, ¿no? Como profano sagrado, ¿no? Muy ejemplo durkheimiano, pero para decir esta división entre lo secular y lo religioso, es el resultado de un proceso histórico propio de la sociedad occidental, que es la Reforma Protestante, dice él. O sea, con la Reforma Protestante del siglo XVI y con la disputa entre lo que todo va a ser el protestantismo, el cristianismo, con el catolicismo, es que se empieza a plantear que la religión debe ser una esfera separada de lo público, de lo político, y que debe quedar reservada al mundo de lo privado. Entonces, que esa forma de definir la religión en realidad es el resultado de procesos específicos y de configuraciones de poder específicas de la sociedad occidental. Entonces, presuponer que el concepto de religión, tal o cual como se venía empleando, es transhistórico, o sea, atemporal, por así decirlo, y transcultural, es un error. Porque en otras sociedades hay otros procesos políticos, económicos, pero también otras tradiciones discursivas, o sea, otras historias narrativas, por así decirlo. Y es ahí donde, para dar un ejemplo, toma a Geertz. Geertz, en esto de la religión como sistema, lo que él no voy acá a reponer toda la propuesta de Geertz, pero como para ir al hueso, digamos, define de alguna manera define la religión como un sistema de símbolos que promueve determinados estados de ánimo y motivaciones que generan un orden general de existencia. Lo estoy diciendo así como muy sintetizada y muy grosso modo, ¿no? Entonces uno lo piensa y dice, bueno, la religión es un sistema de símbolos como que induce determinadas motivaciones, estados de ánimo, determinadas prácticas e instaura un orden general de existencia. Parecería una categoría bastante neutral y que la podríamos aplicar a cualquier contexto, contemporáneo o histórico, digamos, porque ¿cuál sería el problema de eso, por así decirlo? Y es ahí donde Asad empieza a decir, esto sí tiene varios problemas. El primero, el que se acabo de decir, que es una definición muy excesivamente abstracta y que pretende ser transcultural y no está problematizando que es resultado, porque aparte la definición de Geertz está claramente influenciada por Weber, digamos, Weber, la ética protestante, está muy marcada por esto que les venía comentando, de que cómo definimos religión, la separación de lo profano, lo religioso, por la propia historicidad occidental. Por un lado esto, por otro lado dice, o sea, es un error creer que la fe, que la creencia, es lo que decía antes, es el estado de ánimo de aquello que se expresa y se sistematiza como la religión, porque estás como nuevamente cayendo en un dualismo cuerpo-mente cartesiano, que también es propio de la tradición occidental. Después, lo que le va a criticar es esto de interpretar las prácticas y sistemas y símbolos de otras culturas como textos, reducirlos al texto. Para él esto es un error, por más de que Talal Asad trabaja con la tradición discursiva, cree que es un error reducir la interpretación de las prácticas culturales y de los sistemas de símbolos a el texto. Es un texto a describir, un texto a narrar, no. Después lo que también va a plantear es, a ver, la religión no es la única que ofrece sistemas de símbolos que pueden instaurar
órdenes de existencia. No es la única. O sea, la religión o el pensamiento religioso dice coexiste con otros varios, entre que se incluye el pensamiento científico, que se basa en determinados criterios, que supuestamente es el escepticismo, la neutralidad, etc. El pensamiento del sentido común, que es aquel que lleva a cabo lo que puede ser con todo lo que es la vida cotidiana. O sea, coexiste con otros sistemas de pensamiento que además también tienen símbolos. Entonces lo que va a plantear Salah al-Assad es esto de, no es demostrar solamente que la religión tiene vínculo con la vida cotidiana o que la religión se vincula con ciertas instituciones de poder porque ayuda a legitimar o a conservar la hegemonía, sino que es entender que las prácticas y discursos son intrínsecos a esas representaciones, a ese campo de representaciones de lo religioso, que también tienen disputas. Porque lo que él plantea es que la religión es el resultado de un proceso discursivo dentro de determinadas configuraciones de relaciones de poder. O sea, para él es vital entender que está dentro de determinadas relaciones de poder. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en determinado momento se instituye como válido, como legítimo, determinada práctica o símbolo o saber, y no otro, en función de esas relaciones económicas, políticas, que es lo que más le critica a Geertz, es el haber decontextualizado absolutamente sus enfoques e interpretaciones, como si la religión no estuviese inserta en tramas de relaciones de poder. Estas tradiciones discursivas son disputadas y también por determinados momentos se legitiman algunas por sobre otras y son resistidas también. Entonces tienen en cuenta esas disputas, esas configuraciones de poder Salah al-Assad. Y el ejemplo que va a poner, y por eso yo les decía que lo iba a traer a cuento del otro texto, que es la idea de una antropología del Islam, porque me parece que así queda más claro, es que él dice, por ejemplo, también podríamos entender, analizando la genealogía, digamos, de la tradición discursiva islámica, ¿no? Es la metodología que él propone, y él dice, el Islam es una tradición discursiva, concerniente a lo permitido y a lo prohibido, a lo halal y a lo haram. Lo halal es lo permitido, lo haram es lo prohibido. Así como el judaísmo tiene su separación de lo puro y impuro, también lo tiene el Islam. Entonces dice, el Islam es una tradición discursiva concerniente a lo permitido y lo prohibido. O sea, si uno lo ve a priori, también me está dando una definición como muy amplia y neutral. Pero lo que dice es, lo que tenemos que hacer como antropólogos o antropólogas es analizar cómo se accede al conocimiento, cómo se instauran las prácticas y los discursos, cómo se negocian, cómo se resisten, cuáles son los legítimos y no en cada momento histórico. Es decir, que eso concerniente a lo halal o haram puede variar de Marruecos a China o del siglo XV a 2023. O sea, lo que plantea es también cuáles son las posibilidades de conocimiento y cuáles son las disputas dentro de determinado, él dice, cosmic framework, es decir, dentro de determinado marco cosmológico, de cierta cosmovisión, ¿no? En algún punto es también, volviendo a esto que decía antes cuando hablaba de la categoría de religión en Occidente, Assad, es esto de también cómo se construye la propia historia narrativa dentro de esa tradición discursiva, ¿no? O sea, cómo se va construyendo qué es lo permitido y lo prohibido, por ejemplo, en el caso del Islam, qué es lo halal y qué es lo haram, y cómo en determinado momento se va a modificar o no. Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Aaron. Cuando lo leí, creo que eso en tu texto, lo de lo prohibido y lo permitido, no me acuerdo bien ahora. Eso estaría como equiparado a una diferenciación entre
lo sagrado y lo profano sería como que en toda sociedad existe algo sagrado y algo profano, y eso tiene diferentes materializaciones, digamos. Eso es lo que está queriendo decir, y que entre esto de lo prohibido y lo permitido sería una cosa general, transversal a todas las prácticas islámicas, en la que cada una tiene su propia materialización, digamos. ¿Eso es? Sí, por empezar, él lo que no ofrece es un concepto de religión ahistórico y una categoría como la de Gertz, o sea que él no pretende que esto aplique a otras tradiciones. Él se concentra en este caso en la tradición discursiva islámica. Y la división entre lo puro, lo prohibido y lo permitido, en el caso del Islam, y él lo aclara, justamente no está vinculado necesariamente con la separación entre lo religioso y lo secular. Porque hay cosas permitidas y prohibidas dentro de la religión, como hay cosas permitidas y prohibidas dentro del campo de lo político. Y de hecho, dentro de esta, o sea, lo que entiende es que es una tradición discursiva compuesta por varios elementos, el Corán, o sea, él incluye las fuentes sagradas, no porque las analiza teológicamente, sino que dice que esta tradición discursiva se sostiene entre varias cosas, en las instituciones, en las fuentes sagradas, que en este caso son el Corán y la Sunna del Profeta, y en el caso del Islam hay normatividad para todo, es decir, con quién te podés casar y no te podés casar, cómo ayunar o no ayunar, no hay algo que sea o no sea religioso, sino es lo que está permitido o prohibido. Esto igual puede ser discutido, porque de hecho si vos analizás ya más en términos teológicos, dentro del Islam, entre lo permitido y lo prohibido hay otras opciones. Hay cosas que, por ejemplo, no están prohibidas, pero no son recomendables. Hay cosas que son recomendables, pero no son obligatorias. Eso va variando, hay otras categorías dentro del Islam, eso es muy interesante. Entonces, él no está haciendo una homologación entre, o sea, no reemplaza prohibido y permitido en el Islam por secular y religioso. No. Yo no lo... O sea, sí te entiendo eso. No, yo a lo que estaba entendiendo sobre esa diferenciación que él hace es que que siento que la estaría equiparando a una categoría, es una categoría dual, binaria, casi como si definiera una serie de cosas, esa oposición definiera más como radicalmente una serie de oposiciones en el mundo, así como en nuestro mundo occidental, ponte, si quieres, puedes pensar en una oposición naturaleza-cultura, ¿no? O mente-cuerpo. Naturaleza-cultura no, mente-cuerpo, ¿no? Como que nosotros occidentalmente modernamente tenemos una diferenciación mente-cuerpo, y siento que quizá lo que estaría diciendo ahí sería como una oposición igual de radical, como radical en el sentido de raíz, ¿no? Que divide el mundo, por así decirlo. Sí, a ver, entiendo lo que vas, y se podría discutir por qué reduce la explicación de la tradición discursiva islámica a lo halal y lo haram, cuando incluso yo les acabo de decir que hay varias categorías en el medio. Por ejemplo, esto desde la antropología del Islam se le podría discutir. Ahora bien, lo que sí quiero aclarar es que él lo que está definiendo al Islam es como una tradición discursiva, no como halal o haram. Es una tradición discursiva que abarca o que se organiza en función de esta clasificación, si se quiere, ahí me pongo yo levi-straussiana, ¿no? Como de clasificación del mundo, ¿no? Que en estos pares contrapuestos, que sí podríamos criticarle por qué eligió eso. Pero la definición que él establece no es dicotómica, porque él lo que está definiendo la religión es como tradición discursiva, como el resultado de un proceso discursivo, inserto en configuraciones de poder. Es decir, está lejos de ser dicotómico. De hecho, él va a discutir la división de, por ejemplo, un Islam institucional o un Islam ortodoxo versus un Islam
folclorizado o el Islam popular. Él está en contra de eso, de separar el Islam del popular, la religiosidad popular o folclórica del Islam ortodoxo institucional. Él se opone a esas dicotomías. Lo que sí plantea es que es una tradición discursiva que cómo se configura, y principalmente en aquello que se permite o se prohíbe, en función de ese marco, de ese cosmic framework, en función de esa cosmovisión. En función de esa cosmovisión se permiten y se prohíben cosas que todo el tiempo están disputándose, porque no es lo mismo en cada momento histórico ni en cada contexto, por los actores intervinientes. O sea, diciéndolo, esto ya es una interpretación mía, no es lo que dice Assad, pero diciéndolo como así coloquialmente. Lo permitido y lo prohibido dentro de Irán no es lo mismo que en Arabia Saudí. ¿Sí? Con respecto a un montón de cosas. Pero con respecto a otras son comunes. Porque están dentro de esta tradición discursiva. O sea, se basan en lo mismo, en el Corán, en la Sunna, etc. Entonces, algunas cosas que organizan el mundo y que hacen que eso sea la tradición islámica y no sea judaísmo y no sea budismo, es que comparten algunas cosas. Ejemplo, que es obligatorio rezar 5 veces al día, que es obligatorio ayunar en Ramadán. Ahora después, ¿cómo hacen el rezo? Varía. La posición, etcétera, porque empieza a haber cosas que son permitidas o prohibidas, o recomendables o sugeridas, como los querramos decir, en cada contexto histórico. Y según los actores intervinientes, es decir, no es lo mismo lo que va a instalar un ayatolá en una teocracia como es la iraní, que lo que puede decir un sheikh en Buenos Aires. Por ejemplo, esto les voy a decir un ejemplo de cotidiano, ¿no? Y de mi trabajo de campo. El Islam dice que se pueden casar esto ya lo charlamos, ¿no? Se pueden casar un hombre con 4 mujeres. Bueno, después hay un término que es el matrimonio temporal, que los sunitas lo prohíben y los chiitas lo permiten, con determinadas características. Entonces vos, si tomaras Assad, dirías, pero entonces, ¿que eso no es Islam? Sí, es Islam. Es una tradición discursiva que, basándose en el Corán y la Sunna, interpreta una de ellas que eso está permitido y la otra de ellas que está prohibido. Y no está concerniente a separar lo religioso de lo secular. Está vinculado en este caso a las relaciones sexoafectivas. Porque básicamente el matrimonio temporal es poder garantizar el deseo sexual. Eso es el matrimonio temporal. Dicho llanamente. Después se va a explicar con un montón de justificaciones, pero básicamente es... Iba a ser re grosera, pero básicamente es poder chichonear un poco y decir que estamos cumpliendo con el Islam, sin estar casados. Ahora bien, yo conocí a bastantes personas dentro de la comunidad chiita de Buenos Aires que han practicado, se llama muta, que han practicado matrimonio temporal, ¿no? Y en muchos casos, cuando me lo explican, muchos después se han casado definitivamente y en otros casos no. ¿Saben qué me dicen? Que es como en el Islam no hay noviazgo, no hay institución del noviazgo, el muta es para eso. O sea que si yo pienso en el texto de Seriani, por ejemplo, esto de los usos y sentidos que le otorgan los nativos, en el contexto local, el muta está funcionando como una forma de islamizar el noviazgo. O sea, de legitimar el noviazgo. Y esto, si pienso en Assad, está vinculado con esas disputas por la legitimidad, por qué prácticas se instauran y cuáles no, y cuáles se resisten y cuáles se negocian. Y él eso lo reconoce, porque dice que toda tradición discursiva está sujeta a eso de las configuraciones de poder. ¿Y por qué se puede negociar? Pues se puede pensar que el muta es una forma de islamizar el noviazgo. Y porque estamos en Buenos Aires, porque es clase media, porque el Islam no es la religión del Estado, ni del Código Civil, ni penal, básicamente. No sé si esto se puede pensar igual en otro lado. Entonces ahí me parece que es el juego de Assad, de decir, es una tradición discursiva, o sea, le da suficiente amplitud para ser una tradición discursiva concerniente a esto, pero que debe comprenderse según las relaciones históricas de poder y su articulación con la vida cotidiana en cada contexto.
para ver cómo se reinterpreta, cómo se legitima, cómo se disputa ese cosmic framework determinado. No sé si aclaré más, oscurecí más. Lo dejo a tu criterio. Ya es de Karina Bajelinek. No sé. No sé, ¿quedó más claro o no? No, ¿O sí, seguís pensando que es dicotómico? no, a mí me quedó claro. Pero porque no tenía de antemano o sea, a ver, no lo leí bien. Leí un resumen que me pasó Sofi, que estaba, va un resumen. Ahora, la culpa la tiene Sofi, claro. No, bueno. No, mentira. Que lo leí muy apurado. Entonces esa parte, cuando la leí en tu texto, por ejemplo, que también se repite, me parece, me quedó eso como una duda. Ahora, si está enmarcado justamente en lo discursivo, entonces sí, es menos, no sé, no quiero decir grave, pero es menos radical, es menos problemático. A ver, por supuesto que puede hacer ruido, y yo eso sí lo banco, que es como que vos definas que es una tradición discursiva consiguiente a lo halal y lo haram. ¿Por qué lo definiste así? Podrías haber dicho que el Islam es una tradición discursiva, que ahora les voy a contar, pero concerniente a la sumisión a la divinidad. Podría haber definido así, por ejemplo. Bueno, pero ¿por qué interpretó que las distintas disputas de poder a lo largo de cómo se fue estableciendo y legitimando el Islam a lo largo de la historia estaban vinculadas con esto? O así lo interpretó él. Y yo les digo también, entre lo halal y lo haram hay varias categorías dentro del Islam. Entonces también se le podría discutir eso de haberlo, digamos, reducido solo a esas dos. Pero lo que sí, o sea, eso sí, todo eso lo podemos recontradiscutir. Lo que sí quiero aclarar para que no quede dudas, que no es que Tal al-Assad reemplaza la definición de lo religioso como aquello que diferencia el mundo profano de lo secular, de lo sagrado, por lo prohibido y lo permitido. Como si fuese Meridables hablando de lo puro y lo impuro. No. O sea, él está definiendo la religión como una tradición discursiva, no está reemplazando una dicotomía por otra. Ahora después discutamos cómo define la tradición discursiva islámica y por qué la engloba principalmente en esta organización entre los halal y los haram, es otra cosa. Pero la definición que establece la religión no es reemplazar la oposición sagrado-profano por prohibido permitido. Porque aparte sería imponer la categoría islámica a todas las otras religiones, que es lo que critica. Porque esa división del mundo es islámica, no es de todas las religiones. Claro. O sea, la división de los halal y los haram es la definición, es la cosmovisión islámica, no es la cosmovisión de todas las religiones. Y justamente él estaba en contra de usar la categoría de religión como lo separado de lo sagrado, de lo profano, porque en otras tradiciones no está separado lo sagrado de lo profano, no va a querer imponerle a él que el budismo se organice como una tradición discursiva respecto a lo halal y lo haram cuando no tiene nada que ver. En todo caso será el yin y el yang, yo qué sé, otra cosa, pero no esa. Así que hagamos sí esa salvedad, digamos, discutamos por qué en todo caso explicó como tradición discursiva y concerniente a lo halal y lo haram, pero pero sí que quede claro que no reemplazó una dicotomía por otra, porque si no sería imponer las tradiciones, las categorías islámicas a otras religiones, y es lo que viene criticando básicamente. Ya es lo que está tratando de desnaturalizar y de construir. Pero ahora les voy a contar, por eso les dije que yo les iba a mencionar, no se los di para leer porque ya era mucho, eran 2 textos en inglés, pero un poco lo que él plantea en la antropología del Islam, en la idea de la antropología del Islam, que es del 86, porque me parece que va a quedar un poco más claro, creo. Hay un texto que es anterior, del 77, de otro autor que se llama Hamid el-Zain, que se preguntaba un poco por esto, si existía una antropología del Islam, con esta fascinación que tenemos por adjetivar todo, ¿no? O sea, no somos un antropólogo, estamos trabajando con una comunidad o historiadores que estamos trabajando, sino que somos historiadores del Islam, antropólogos del Islam, no sé, como esas super categorías que incluso el propio Said lo que vimos es que intenta desmontar. Pero bueno, Hamid el-Zain se preguntaba eso y lo primero que responde es
en principio lo que tenemos que separar es la definición teológica de la definición sociológica. O sea, no podemos abordar el Islam a partir de la definición teológica. Una cosa es cómo se define teológicamente el Islam y otra cosa es cómo interpretamos, cómo abordamos, cómo estudiamos esta religión desde las ciencias sociales. Parece muy obvio, pero no siempre lo es. Y a partir de ahí se empiezan a dar una serie de debates. Entonces Talal Asad lo que dice es, o sea, se opone a varios de ellos, ¿no? De estos autores. Digo de ellos porque la mayoría en este caso eran señores. Y dice, bueno, hay algunos que directamente dicen que no existe, o sea, que el Islam no es un objeto de estudio antropológico, o sea, como que no se podría definir como objeto de estudio antropológico, es porque es indefinible, cómo se define. Entonces, que no existe como tal, digamos. O sea, vos estudias como una comunidad musulmana, lo que sea, pero como que el Islam como objeto de estudio como que no se podría definir. Otros que definen el Islam siguiendo la definición nativa del Islam. Es decir, cómo los musulmanes definen el Islam, entonces la definición analítica teórica que usan es esa. O sea, no hay una mediación, ¿no? Es como que adoptan la nativa y la utilizan. Ahora después les daré un ejemplo. Y después están los que dicen directamente, bueno, el Islam es una totalidad histórica que incluye toda la vida social. O sea, el Islam es todo. Básicamente. Y ahí en un momento es donde él retoma, creo entender, a Said, porque dice, a ver, a fines prácticos, operativos, de explicar algunos procesos históricos, puede ser útil decir el mundo musulmán. Pero tenemos que saber que el mundo musulmán es una representación discursiva, que no es sinónimo de su contenido. O sea, ahí como hay algo muy de Said ahí, ¿no? Digamos, el mundo musulmán es una representación discursiva que no es sinónimo de su contenido. Él además, o sea, por eso un poco está criticando esto de, bueno, el Islam es todo, es una totalidad histórica que incluye toda la vida social. Entonces todo es Islam y nada es Islam. Después va a discutir también hay en un momento que un par de autores, que son Ismail al-Faruqi, Akbar Ahmad, Akbar Ahmed, perdón, que directamente van a proponer la antropología islámica. O sea, a diferencia de los primeros, no es que no creen que el Islam es un objeto de estudio, sino que directamente hay que fundar la antropología islámica. Y en este caso, no es que no podemos ser científicos y no podemos ser antropólogos, sino que la práctica antropológica y la práctica académica tiene que estar atravesada por la cultura coránica, o sea, texturizada por la cultura coránica. Obviamente a esto Asad también se opone, igual que un montón, porque dice, ¿en dónde queda la autonomía de la ciencia de los preceptos religiosos? Y aún siendo practicantes musulmanes, o sea, no consideran que esto deba ser, no debiera adjetivarse a la disciplina científica. En este texto que les digo, que es la idea de la antropología del Islam, él no solo critica, o sea, como antes había criticado a Gertz, acá particularmente critica a otro autor, que es Ernest Gellner, que tiene un texto que se llama La sociedad musulmana, como se considera como un clásico, y él le critica de orientalista, de funcionalista, le da también, para que tenga guarde, pero a partir de eso hace una serie de críticas, que son ¿qué? Este error de todo el tiempo tratar de explicar el Islam a partir de metáforas católicas. Y esto que veníamos hablando antes del texto anterior, que es que, claro, tengo una definición de religión que es propia de una tradición discursiva, que es la occidental, y trato de explicar otro mundo siempre a partir de esas metáforas, a partir de ciertas comparaciones. Que de hecho, a mí también me ha pasado, las he tenido que usar, o sea, no les voy a mentir. O sea, un día estaba conversando con alguien, no sé qué, los shias son los católicos del Islam, ¿no? Y, o sea, le tuve que decir que sí. O sea, no sé si está, o sea, yo como criticando el católicocentrismo y todo, pero tuve que decir que sí, porque a veces para alguien que no, es un mundo tan lejano,
es un mundo tan lejano, ¿cómo se lo bajaba? ¿Y cómo le explicaba? Entonces, no, porque cuando se murió el profeta, no le podía explicar toda la... Entonces le dije, sí, son como los católicos del Islam. ¿A qué se refería con esto? Claro, los shias hacen procesiones, los shias santifican a la descendencia del profeta. De hecho, es como que en algún momento la hija del profeta medio que parece la Virgen María, o sea, y ellos establecen puentes entre la Virgen María y la Fátima, la hija del profeta. O sea, no le ponen cara. Eso es muy gracioso. O sea, es toda la imagen sin cara, porque no se puede representar, pero hay como una especie de figuración humana que no existe en el Islam sunita. De hecho, por ejemplo, tienen la peregrinación a Karbala, que es el martirio del imán Hussein, y muchos me dicen, es como el Vía Crucis. Sí, ponele, qué sé yo, no es como el Vía Crucis, pero bueno, hay una idea de martirio, de alguien que lucha contra los poderes opresivos, que hay algo de sangre derramada, bueno, sí, es como el Vía Crucis. Uno a veces también apela a esas cosas, lo reconozco, pero Assad lo critica y dice, bueno, dejemos de querer explicar el Islam a través del catolicismo, por ejemplo. Y también lo que plantea, que lo plantea no solamente Assad, lo plantean también Dale Eickelman, que es otro antropólogo que trabaja sobre todo en Medio Oriente, es que dejemos de pensar esto de que trabajar Islam es trabajar en países de mayoría islámica. O sea, como si en países de mayoría islámica no existiese catolicismo, cristianismo y judaísmo, y además como si no pudiésemos trabajar el Islam en comunidades fuera de países de mayoría musulmana. Es como que Islam es sinónimo de Medio Oriente, básicamente, ¿no? Y lo critican fuertemente, o sea, es como una tontería, es como presuponer que solamente estudiásemos catolicismo en América Latina o en el Vaticano. O sea, otra crítica que hace es a esto de separar lo que sería un Islam jerárquico u ortodoxo de todas las prácticas devocionales populares. Está en contra de eso, porque eso es como separar lo que es lo que sería folclórico de lo que sería institucional, cuando lo que yo estoy tratando de plantear es que en cada momento histórico se legitiman ciertas prácticas, se instauran ciertas prácticas, se negocian otras, se resisten con algunas son resistidas y siguen perdurando. Entonces, le está queriendo dar como complejidad al asunto. Sobre todo lo que está queriendo decir es que no podemos hablar de tipos de Islam como si fuesen sinónimos de estructuras sociales. Ah, bueno, el Islam de China es así y eso es como un sinónimo de la estructura social en China. El Islam en Marruecos es así, entonces la estructura social de Marruecos es así. Está bastante en contra de esa homologación. O sea, él plantea que la tradición discursiva islámica, que en este caso él atina a englobar en lo que refiere a lo prohibido, lo permitido y lo prohibido, tiene su propia genealogía y debe interpretarse en el contexto específico, en ese contexto histórico específico. Cuando les decía, les voy a dar un ejemplo, hay un autor que se llama Lucas Bull, que fue criticado después por otros, que él, por ejemplo, decía que la forma de definir lo que sería la antropología del Islam, o el Islam como objeto antropológico, era retomar la categoría nativa. Y él dice, ¿cuál es la categoría nativa? Que acá ven la diferencia con Assad. Assad no está tomando la tradición discursiva como una categoría nativa. O sea, sí habla de lo permitido y lo prohibido, pero dice el Islam como una tradición discursiva, como un cosmic framework concerniente a tales criterios de organización. Pero este autor, Lucas Bull, lo que decía era hay que retomar la categoría nativa. ¿Y cuál es la categoría nativa? Bueno, la palabra Islam, el árabe consonántico, SLM, significa paz y significa sumisión. O sea, ser musulmán y ser sumiso a Alá. Entonces, la definición nativa sería ser sumiso a la divinidad, la sumisión a la divinidad. Lo que varía es cómo se ejercita, cómo se lleva a la práctica esa sumisión a la divinidad en distintos contextos. Y varios autores le empiezan a criticar diciendo, pará, a mí me parece interesante lo que dijo, o sea,
en lo personal no me parecía como impropio. Bueno, es una categoría nativa, pero no es que la opera como hace una mediación, no es la categoría nativa pasa a categoría analítica, sino es, bueno, la categoría nativa es ser sumiso a la divinidad. Lo que yo investigo como antropólogo es cómo se ejercita, cómo se practica esa sumisión en distintos contextos, y que claramente va a variar. Pero después viendo las críticas dije, tienen razón, lo que muchos dicen, entre ellas Gabriela Marranzi, que yo le subí el libro, que es como una especie de recopilación de la historia de la antropología del Islam, es que él está definiendo a partir de la definición teológica, y que el ser musulmán no se puede reducir a la definición teológica. O sea, ser sumiso a la divinidad es la definición teológica, y que no podría ser esa definición teológica el sinónimo de ser musulmán para todos y todas, ¿no? Y ahí es un problema, por así decirlo, de los que planteaba Assad respecto a aquellos que intentan definir el Islam a partir de la categoría nativa, que pueden quedar presos de la categoría teológica. Por eso él no habla de lo prohibido y lo permitido en términos teológicos, sino como criterios de configuración de poder, podríamos decir, ¿no? Como de organización y de configuración y de establecimiento de relaciones sociales, más allá de las prácticas específicas rituales y de los símbolos en sentido de Clifford Geertz, a quien además le criticaba esto de presuponer que un sistema de símbolos corporizado representa el ethos, la identidad de un grupo. Lo creía absolutamente esencialista esto. Para Assad es esencialista presuponer que un sistema de símbolos, en este caso religiosos, identifica, es el ethos o la identidad de un grupo, representa la identidad, como que emana la identidad de un grupo. No cree en estos conceptos Assad. O sea, en todo caso está todo el tiempo viendo esto que decía César Seriani antes, ¿no? Como Seriani antes, las disputas de sentido, las disputas por la legitimidad social, por instalar determinadas prácticas y determinados discursos en determinado contexto. Pero hay que como ceñirlo a algo, porque si no todo sería Islam o todo budismo. Bueno, no, el Islam estaría vinculado a esto, y él lo dice a lo halal y lo haram. Así lo explica él, digo, se le puede criticar, pero bueno, esta sería esta tradición discursiva, ¿no? Yo digo, son y media, ¿no? Menos 20. No, porque Ana se va. Si quieren les paso el videito ahora para que lo vea Ana, hacemos un break y después volvemos con lo que nos queda. ¿Quieren? Voy a ver si les puedo pasar correctamente. Si no, les pasaré fotos. Esperen. En el campus les dejé varios videos, vieron, de distintos lugares del mundo, pero simplemente para que vean la diversidad del Islam, un poco de esto, ¿no? De cómo, de la misma manera que no se puede hablar de Oriente como algo monolítico, tampoco podemos hablar de Islam como algo monolítico. Y un poco esto es a través del Islam, porque es de donde yo tengo mayor conocimiento, pero esto aplicaría al budismo, aplicaría a cualquier otra tradición que ustedes quieran estudiar. Bueno, esperen, que voy a ver si puedo. Estamos en clase 3, que es un video. A ver si se ve. ¿Están viendo algo? ¿Sí? Sí, Bueno, en algún momento tiene que empezar. Y van a escuchar. Díganme si escuchan sonido, háganme un gesto, cuando empieza a hablar sonido. ¿No hay sonido? Ahí se ve la pantalla de los archivos, nomás. No arrancó el video. No. Porque yo ya lo estoy viendo y me dice estás compartiendo pantalla. Quizás No tenés lo que pude. compartir la pantalla del video.
Te conviene ahí, Sí, voy a hacer eso. compartir ¿Qué? pantalla Ah, no. cuando estés con el video. compartir pantalla completa, la del video. A ver, esperen. Ay, téngame paciencia, perdón. Optimizar para clip de video. Y es lo que estoy haciendo, señora. Señora computadora, ¿no? ¿No? Ahí Ahí sí. va, ¿eh? ¿Sí? Sí. A ver. Y dígame si se empieza a hacer. Si hay sonido, a ver. ¿Sí? No, ¿Sonido? no No. escucho nada, ¿eh? Bueno, No, ¿No se escucha nada? no. No. Fíjate si estás compartiendo el sonido de la computadora. Sí, la estoy compartiendo. Ay, me da bronca este tipo de cosas. A ver. Esperen. Bueno, mientras tanto les voy contando algo. Si es que en algún momento esto lo puedo compartir. Supuestamente está el mango, el sonido del video. Que. A ver. Perdón, para compartir, tal vez a veces arriba, no sé si te aparece como un cartelito verde, en opciones, además de compartir pantalla, creo que te debería aparecer como compartir sonido. Como para que No me vaya todo está junto. apareciendo compartir sonido, me dice silenciar, detener video, control. Y estoy tratando de ver lo del audio, a ver si lo puedo modificar y no No, me deja. fíjate si dejas de compartir y cuando volvés a compartir, marcar la escucha opción nada. de compartir audio. No, no se escucha. Bueno, si no, a ver. Lo que les quería decir es que hay un par de videitos caseros míos tomados en el trabajo de campo y además videos que los propios musulmanes hicieron. Es decir, algunos que son caseros y que ellos suben a sus redes sociales para compartir y otros que están como recontraproducción porque tienen ciertas productoras audiovisuales. Y también les quería mostrar eso, como las representaciones que ellos mismos hacen, y es que lo puedo hacer, obviamente, ¿no? Que es muy probable que no, porque por algún motivo no puedo. Bueno, a ver, es mi intento y vemos, chiquis. ¿Se está compartiendo? Ahí se escucha, creo, ¿no? Ahora sí. ¿Y se escucha? Sí, sí. Sí. Bueno, bien, listo, me voy a callar. فریاد زد منتظر چی هستید چرا کار رو تموم نمی کنید و خرجت زینب من باب الفستان زینب خودش رو رسود به تل زینبیه از اون بالا نگاه میکنه یه ترابی دور برادرش رو گرفتن A quienes ustedes quieran. Yo no soy el Hussein de los religiosos solamente. Soy el Hussein de los pecadores también. وقلبي في حبك مجنون أبا عبد الله يا أنسين يا ظنون اسم كم أهوى قلبي في حبك مجنون. Hola, ¿cómo estás? No sé.
sociedad islámica entró la sociedad argentina. Sociedad argentina entró la sociedad islámica. No hay diferencia nada entre los dos. Yo me casé una cristiana. قميصة ايوه مثل قميصة تمام، وبحط لها هي القطعة الاول قطعة زايدة، والثانية انا رح استعمل هي لانه هلا ما معي، بحط لها حجاب على راسها. هي الخامسة يعني. هي الخامسة. هدول الثنتين الزايدين عن الرجل. Bueno. Estas son las dos partes que sobran del hombre. O sea, al hombre, bien que no le pusieron ni el vestido. O sea, se pone las tres capas. Hombre, solamente tres. Uno, dos, tres. Después la camisa, después el panuelo. Exactamente. Perdón. Se ponen las tres capas.
Bueno, claramente se notó, ¿no? Lo que grabé yo de lo que eran audiovisuales. Pero un poco les mostraba, un poco largo, pero les mostré toda la diversidad que hay, digamos, en Buenos Aires. Y no, alawitas y ahmadíes no estaban ahí, pero estaban distintas versiones de sufismo, chiitas, sunitas, etc. Nada, si quieren después hacemos un break y después cualquier duda que les haya surgido de algo que hayan visto y les haya llamado la atención, de paso lo charlamos y lo conversamos. ¿Les parece bien? ¿Y 10 más o menos, 20 minutos? ¿Sí? Y también le dejamos ir a Ana didáctica.